Muy bien, el primer problema que resolveremos será el siguiente. Tenemos un triángulo ABC rectángulo y se han trazado algunas líneas que son perpendiculares a algunos de los lados, por lo tanto vamos a tener triángulos semejantes. Esta vez del triángulo rectángulo notable de 30 grados y 60 grados. El objetivo es encontrar el valor de AB, que ya se nos indica que es X en la figura. Como dato adicional tenemos que NC mide X más 1. Bien, vamos a empezar. Primero, para poder tener una idea de cómo ir resolviendo este problema, vamos a colocar algunos valores de ángulos a partir del ya proporcionado, que es 30 grados. Entonces, podemos decir lo siguiente. El ángulo A medirá 60 grados. Ahora, podemos trabajar en el triángulo ABH, que también es un triángulo rectángulo notable de 60 grados y 30 grados. Entonces, completamos los ángulos para ubicarnos mejor y ahora utilizaremos la proporcionalidad entre los lados de este triángulo. Debemos recordar que en este triángulo el cateto opuesto a 30 mide la mitad de la hipotenusa. Y como la hipotenusa mide X, entonces podemos decir que el cateto opuesto a 30 medirá X medios. Bien. Ahora, esto nos servirá, como podemos observar, a tener la medida del segmento AH y además tenemos la medida del segmento NC. Por lo tanto, una forma de buscar una solución al problema puede ser encontrar una expresión para todo el lado AC. Por lo tanto, nos faltaría NH. Vamos a buscar una expresión para NH. Completamos entonces el triángulo ABH. Si el cateto opuesto a 30 es X medios, el cateto opuesto a 60 medirá X raíz de 3 medios. De forma similar, vamos a ir obteniendo las medidas de otros segmentos hasta llegar a la medida del segmento HN. Nuevamente, podemos ubicar los ángulos en el triángulo BHM. Esta vez tenemos dato para la hipotenusa, que es X raíz de 3 medios. Siguiendo el mismo razonamiento que hemos utilizado en el triángulo anterior, podríamos decir que el cateto opuesto a 30 mide la mitad de la hipotenusa. Por lo tanto, medirá X raíz de 3 cuartos. Y el cateto opuesto a 60 medirá, en este caso, 3X cuartos. Porque multiplicamos el segmento BM, la medida del segmento BM, por raíz de 3. Ahora el dato que tenemos es la hipotenusa en el triángulo HMN. Y nuevamente, como tenemos otra vez el triángulo de 30 grados y 60 grados, y la hipotenusa mide 3X cuartos, el cateto opuesto a 30 medirá 3X octavos. Ya tenemos ahora una expresión para cada uno de los segmentos en los que se ha dividido el segmento AC, que corresponde a la hipotenusa del triángulo rectángulo ABC. Y nuevamente, si tenemos el cateto opuesto a 30, que es AB, que mide X, entonces la hipotenusa medirá el doble. Entonces podemos decir lo siguiente. En el triángulo ABC se va a cumplir que X medios más 3X octavos más X más 1 va a ser equivalente al doble de X, según la relación de proporcionalidad entre la hipotenusa y el cateto opuesto a 30,
en el triángulo rectángulo notable de 30 grados y 60 grados. Resolviendo esa ecuación, vamos a obtener el valor de X, el cual es 8. A continuación, tenemos que encontrar el valor de X en esta figura que está compuesta por varios triángulos rectángulos. Uno de los ángulos mide 53 grados, por lo tanto, podemos establecer el valor de los otros ángulos que podemos reconocer en la figura. Si el ángulo A mide 53 grados, entonces podemos afirmar que el ángulo C mide 37 grados. Además, el ángulo DBC medirá 53 grados por ser su complemento. Y también podemos indicar la medida del ángulo D, que será de 37 grados. Como ya conocemos las relaciones de proporcionalidad en los lados del triángulo de 53 grados y 37 grados, podemos colocarlas en uno de los triángulos. Podemos elegir, por ejemplo, el triángulo ABC. Entonces, en ese triángulo podemos establecer lo siguiente. El cateto opuesto a 37 grados, podemos decir que mide 3K. Por lo tanto, 3K es igual a X. Luego, podemos decir que el cateto opuesto a 53 grados, que será BC, medirá 4K. Podríamos hacer algo similar con el triángulo BDC, pero como ya tenemos expresiones para los catetos, podemos considerar ya la relación de proporcionalidad que conocemos de esos catetos. Podemos decir que el cateto opuesto a 53 grados es al cateto opuesto a 37 grados como 4 es a 3. Entonces, podemos decir 2x menos 10 es a 4K como 4 es a 3, que es la relación de proporcionalidad entre los catetos del triángulo de 53 grados y 37 grados. Como ya tenemos la equivalencia entre X y K, podemos reemplazar esa expresión en X para tener una ecuación con una sola incógnita. Y resolvemos esa ecuación. 3 que está dividiendo pasa a multiplicar, 4K que está dividiendo pasa a multiplicar. Por lo tanto tendremos 18K menos 30 es igual a 16K. Resolvemos esta ecuación y resultará que el valor de K es 15. Como lo que buscamos finalmente es el valor de X, podemos afirmar que el valor de X será 3 por 15 igual 45 unidades. Para el siguiente problema, tenemos un triángulo ABC que no es un triángulo rectángulo, pero el valor del ángulo en A, 30 grados, nos da una pista de cómo proceder. Podemos convertir esa figura mediante algunas líneas adicionales en un triángulo rectángulo notable. Entonces, lo que podemos hacer es prolongar el lado AC y desde B trazar una línea perpendicular de esta manera. Entonces, ahora ya tenemos un triángulo rectángulo notable de 30 grados. Por suma de los ángulos interiores 30 y 7 grados, podemos afirmar luego que el ángulo exterior en C va a medir 37 grados. Entonces, nuestro triángulo rectángulo pequeño que se ha formado a la derecha será también un triángulo rectángulo notable. Como dato, nos dicen que la medida de BC es de 5 unidades.
que corresponderá a la hipotenusa del triángulo de 37 y 53 grados que tenemos a la derecha. Entonces, podemos afirmar rápidamente que el cateto opuesto a 37 grados mide 3 unidades y el cateto adyacente medirá 4 unidades. Finalmente, para ubicarnos mejor, vamos a decir que la intersección de esas dos líneas adicionales es D. Entonces, en el triángulo ABD, lo que buscamos es la medida de la hipotenusa AB, que será el doble de la medida del cateto opuesto a 30 grados. Por lo tanto, AB medirá 6 unidades. Ahora tenemos otra figura, esta vez un cuadrilátero. Nuevamente, no tenemos un triángulo rectángulo notable, pero el ángulo A mide 60 grados y además tenemos dos ángulos de 90 grados. Aquí, lo que podemos hacer es convertir esa figura, de forma similar al caso anterior, en un triángulo rectángulo notable. Para eso, vamos a prolongar algunos de los lados. Decido prolongar el segmento AD y también el segmento BC. De esa manera, yo obtengo un triángulo rectángulo notable de 60 grados. Para poder ubicar el otro ángulo de 30 grados, voy a decir que la intersección de esas prolongaciones va a ser el punto E. Entonces ya tengo un triángulo rectángulo ABE y también tengo un triángulo rectángulo CDE. Y el ángulo en E, como ya lo he mencionado, será de 30 grados. Puedo trabajar en el triángulo rectángulo CDE. Si yo ya tengo el cateto opuesto a 30 grados, que mide raíz de 3, entonces la hipotenusa medirá el doble. La hipotenusa medirá 2 raíz de 3. Como pueden observar, ahora yo ya tengo la medida de un lado para el triángulo ABE. Tengo la medida del cateto opuesto a 60 grados, que es 5 raíz de 3. Si yo ya tengo el cateto opuesto a 60 grados, entonces puedo obtener el cateto opuesto a 30 grados por la proporcionalidad entre estos catetos. Entonces, ¿cuál es la equivalencia? La equivalencia es el cateto opuesto a 60 grados equivale a la medida del cateto opuesto a 30 grados multiplicada por raíz de 3. Con esto podemos concluir que el valor de X es 5. Ahora llegamos al último problema. Tenemos el triángulo rectángulo notable ABC con los ángulos agudos de 45 grados. Tenemos además el segmento BD, cuya medida debemos encontrar. Nos dan también las medidas de dos segmentos, AD que mide 1 unidad y DC que mide 7 unidades. Colocamos los datos que nos brinda el problema. Podemos decir entonces que toda la hipotenusa del triángulo ABC va a medir 8 unidades, que es la base del triángulo isósceles. Como propiedad, en el triángulo rectángulo de 45 grados, tenemos que al ser isósceles, si trazamos una línea perpendicular desde el vértice B con respecto a la hipotenusa, esa línea va a actuar, por ser un triángulo isósceles, como altura, como mediana, como bisectriz, y eso nos puede dar idea de cómo ir resolviendo el problema. Trazamos la altura y la llamamos altura BH. Como también actúa como una mediana
dividiendo la hipotenusa de 8 unidades en dos segmentos congruentes, podemos decir que HC medirá 4 unidades, que es la mitad de 8. Y como DC medía 7 unidades, entonces DH medirá 3 unidades. Ahora, como también esta altura BH va a actuar como bisectriz, podemos decir que el ángulo HBC también medirá 45 grados. Entonces, tenemos nuevamente un triángulo rectángulo notable de 45 grados. Por lo tanto, el cateto BH medirá también igual que el cateto HC, es decir, 4 unidades. Ahora podemos observar que tenemos un triángulo rectángulo DBH con dos catetos. Un cateto que mide 3 unidades y el otro que mide 4 unidades. Por lo tanto, podemos inferir o podemos obtener mediante el teorema de Pitágoras que la medida de BD será de 5 unidades.